Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar en esta masterclass de finanzas personales, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la construcción de patrimonio y específicamente tratar de hablar de cosas prácticas, cómo pasar de la teoría a la acción. Gracias por estar acá, gracias por darse el tiempo de participar en esta masterclass en donde vamos a hablar de construcción de patrimonio, de finanzas personales, inversiones e intentar transmitirles harto de nuestra experiencia asesorando a personas y viendo cómo muchas de esas personas han podido ir construyendo patrimonio a lo largo del tiempo y tratar de pasar de esta teoría, de lo que dicen los libros, de lo que dice la historia, de lo que dice muchas cosas que a veces nos alimentamos de tanto contenido hoy en día en redes sociales, cómo tratar de llevarlo esto a la acción, ¿ya? Hola, Pascale, Antonio, Jimena, desde nacimiento, fantástico, y José Ignacio también se suma. Bien, entonces, hoy día vamos a hablar de un concepto que nosotros hablamos harto de él, se ha popularizado mucho en el último tiempo, y es la libertad financiera. El café me jugó una mala pasada, así que perdón por ese pequeño inconveniente. Ya estamos. Entonces, libertad financiera como concepto lo vamos a hablar. Vamos a hablar, por supuesto, en esta teoría a la acción, vamos a hablar específicamente de lo que son las inversiones financieras, ahí hacer algunos alcances respecto a lo que nos pueden entregar diferentes instrumentos. Y, por supuesto, también parte importante de la construcción de patrimonio es la inversión inmobiliaria. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Tricio, soy cofundador y gerente general de Patrimor, esta empresa que ya fundamos hace poco más de 10 años, una empresa que se dedica a asesorar a personas en la planificación financiera. También soy profesor, hago clases hace ya muchos años en la Universidad de Chile, también en la UAI, magíster en dirección financiera, contador auditor. Y la parte entretenida, hoy en día me gusta harto el tenis, me gusta también mucho el running. Así que, y además de las cosas que he ido haciendo a lo largo del tiempo, hoy en día coach también, coach PNL, me certifiqué hace unos poquitos años atrás. Es algo que he considerado a lo largo del tiempo que se relaciona muy bien con el trabajar con personas y asesorarlas en el ámbito financiero, que tiene mucho que ver también con sus proyectos de vida y con su planificación más allá de las finanzas, sino que es lo que uno se quiere convertir, es lo que uno quiere lograr a lo largo del tiempo. Así que por ahí también está una patita que para mí hoy día es súper importante y la cual le quiero dedicar mucho más tiempo en el futuro. Antes de comenzar, mencionarles que esta presentación va a durar algo así como 50 minutos y quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa. No es un curso, pero sí les vamos a vender algo, así que estén atentos ahí a lo que vamos a estar transmitiendo en los próximos minutos, en la próxima hora, y que viene con algunas sorpresas interesantes que esperemos les guste y puedan entusiasmarse a lo que les vamos a ofrecer. Así que estamos listos y comenzamos con lo que teníamos pensado, planificado para hoy, entregarles, compartirles, que es muy relacionado a lo que hacemos nosotros en el día a día con nuestros clientes, lo que hemos podido constatar en la práctica, y que hace un año atrás aproximadamente me encontré con un libro. Me gusta leer, me gusta estar encontrando información que vaya más allá de lo tradicional en el ámbito de las finanzas personales e inversiones. Y ahí aparece este libro, Libertad Financiera, un título bien interesante que me llamó la atención, de un autor alemán, en donde lo que más me llamó la atención en su contraportada era que todo lo que estaba transmitido en este libro era avalado por estudios, era avalado por diferentes investigaciones que nos podían dar cuenta de las cosas que realmente funcionan a la hora de construir patrimonio y particularmente las personas que logran esta libertad financiera, cómo lo consiguen a lo largo del tiempo. Entonces,
una de las cosas que son muy importantes en este ámbito es que la mayoría, y acá lo voy a dividir por capítulos, así igual de práctico que como está en el libro, si es que se entusiasman, por supuesto, puede ser algo interesante que también les guste, por supuesto, comprarse el libro después, pero más allá de la recomendación del libro, que es bastante bueno, quedarnos con algunas cosas que son importantes y que, como les digo, lo hemos podido constatar a lo largo del tiempo con nuestros clientes. Y en el capítulo 2 se habla de cómo se hicieron ricos los ricos, es decir, cómo las personas pudieron construir patrimonio a lo largo del tiempo y, en general, el factor principal en el cual coinciden muchos de los que han construido patrimonio a lo largo del tiempo es a través de emprendimientos. O sea, acá, lamentablemente, para todos los que hemos trabajado en un empleo, todos los que hemos estudiado una carrera, todos los que hemos desarrollado una carrera profesional tradicional, se hace más difícil lograr ser rico o alcanzar un patrimonio importante por esa vía. Ya vamos a explicar en concreto cuáles son las razones, pero evidentemente acá hay un factor común en donde muchos de los que han construido grandes patrimonios son a través del emprendimiento. Todas las investigaciones citadas coinciden en que el empleo rara vez constituye esta fuente de riqueza. Y una típica pregunta que todos nos hacemos y que hoy día probablemente está más en boga y es algo que sin duda muchos se cuestionan, es si realmente es necesario ir a la universidad para hacerse rico. Yo creo que eso se habla o se critica desde la comodidad de muchas personas que ya han logrado una carrera profesional y que hoy día probablemente sea el deste y sea algo básico para poder tener una buena carrera profesional y poder tener buenos ingresos. Pero evidentemente no hace la diferencia hoy día tener un cartón, un título profesional y hay que ir bastante más allá. De hecho, muy poco de lo que se enseña en la universidad ayuda realmente a los graduados a alcanzar ese éxito financiero, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con muchas de las materias que hoy en día creo están obsoletas en los diferentes planes de estudio y que tiene mucho que ver con otras habilidades que son importantes de desarrollar a lo largo del tiempo, como son cosas que también vamos a hablar acá, y no quiero hacer el spoiler, pero son cosas que deberíamos aprender que van más allá de un título profesional, tradicional, base como lo conocemos hoy en día. El capítulo 4 precisamente habla de una de estas habilidades que son tan importantes para lograr construcción de patrimonio y que saber vender es esencial para construir riqueza. Y la venta no es solamente la mera comercialización de un producto o servicio. Eso tengámoslo claro. Esto se trata de precisamente lo que yo puedo estar haciendo ahora con ustedes, que es transmitirles ideas, que es ir a un banco a presentarle una carpeta para que nos puedan financiar un crédito, es convencer a inversionistas que inviertan en el emprendimiento que estamos creando, es salir a ofrecer un producto, una empresa, más allá de solamente vender un producto o servicio como tradicionalmente nosotros lo vemos y de cierta manera nos colocamos en nuestra cabeza cuál es la pega de ese vendedor, sino que va mucho más allá. Y eso tiene mucho que ver con habilidades comunicacionales, con habilidades de persuasión y cómo uno transmite ideas para poder persuadir a la gente. Y eso tiene mucho que ver con la importancia que es, por ejemplo, construir un emprendimiento, saberlo vender en todas sus formas. Así que a eso se refiere este cuarto capítulo y que hace una gran diferencia, sin duda, los que tienen esa capacidad de vender. Explicar las cosas en simple, desarrollar las redes de contacto, potenciar la marca personal. Sin duda, acá yo siempre hago el mismo ejemplo. ¿Quién no ha conocido a un compañero del colegio, compañero de la universidad, compañero de trabajo incluso, que es un crack, que es extraordinario? El más inteligente, sin duda, de los cercanos con los cuales trabajamos. Y lamentablemente quizás no le ha ido tan bien o no ha alcanzado niveles importantes en su carrera. Y eso muchas veces tiene que ver porque hay personas que son cracks en lo que hacen, que son geniales, pero si no saben comunicar lo que hacen, si no se saben vender bien, si no activan de buena forma el networking, probablemente no puedan avanzar en esa carrera laboral profesional. El capítulo 6 está relacionado a otro libro muy conocido, como es El millonario a la puerta de al lado, en donde se hizo un estudio enorme de los millonarios en Estados Unidos y que básicamente se constató
de que muchos millonarios en Estados Unidos eran personas que no nos dábamos cuenta que eran millonarios. Y es porque probablemente tiene una empresa a ojos de todos, pequeñita, que se dedica a entregar un servicio, que tiene su camioneta toda fea, con unos logos afuera y anda todo el día sucio, y esa persona probablemente le va bastante mejor que a un doctor, a un abogado u otra persona que anda con tremendo traje y tremendo reloj. Y eso se habla precisamente en este libro, de este estudio, en donde precisamente tenemos millonarios en la puerta de al lado y no nos hemos dado cuenta. Y eso tiene mucho que ver con el ser austero. Una de las cosas importantes que plantea este estudio es que el 50% de estos millonarios frugales nunca habían gastado más de $400 en un traje. El 75% nunca había gastado más de $200 en zapatos. El 50% nunca había gastado más de $235 en un reloj. Y el 50% nunca había gastado más de $29,000 en un auto. Y todo esto tiene que ver mucho con el estilo de vida. Acá, precisamente en este libro, se habla de una manera bastante radical de los gastadores y de los ahorradores, con un concepto que ellos lo explican muy bien y que tiene mucho que ver con esta construcción de patrimonio para alcanzar en el futuro la libertad financiera, y lo que pasa habitualmente en carreras que requieren de un buen traje, requieren un buen auto y requieren de un buen reloj, porque se basan mucho en la presencia. Precisamente ese estilo de vida hace que ese estilo de vida sea muy costoso y que no permita poder ahorrar o se caiga en esa inflación del estilo de vida, que es otro concepto muy conocido, en donde es difícil salir de esa situación. Entonces, eso nos lleva a que sea difícil ahorrar, sea difícil construir patrimonio y terminemos siendo siempre, de cierta manera, esclavos de nuestro tiempo para trabajar para un tercero, y que en definitiva necesitamos de un sueldo para vivir a lo largo del tiempo a partir de ese sueldo, ¿ya? Entonces, acá tiene mucho que ver con que, por un lado, tenemos que desarrollar habilidades para poder generar ingresos, emprendimiento, ventas, y por otro lado también tenemos que mantener el equilibrio con la frugalidad, el ahorro y precisamente construir ese patrimonio a lo largo del tiempo. Y el capítulo 7 habla de por qué es importante fijarse metas, algo que pareciera obvio y algo que pareciera que todos de cierta manera lo deberíamos hacer. No es tan así. El primer paso para el éxito financiero es saber exactamente lo que quieres lograr y por qué. Y eso no todo el mundo lo tiene claro, o tiene ideas muy vagas de lo que quiere y para qué o por qué. Entonces es muy importante, y muchos los estudios también lo avalan, en que las metas hay que ponerlas por escrito. Y eso es un hábito que tienen en común muchas personas exitosas. Porque muchas veces uno dice, no, si yo tengo súper claro lo que quiero vivir mejor, quiero tener más plata, quiero comprarme una casa, quiero darle educación a mis hijos. Sí, pero en general esas metas son bastante transversales, que en general todos las buscamos, pero si no están escritas de forma precisa, son una idea, son un sueño, son algo que si no se aterriza en un plan concreto, puede quedar ahí eternamente. Entonces, por eso es tan importante el escribir las metas. Tu objetivo debe ser lo suficientemente desafiante como para motivarte y esforzarte, pero no tan ambicioso que te resulte imposible creer alcanzarlo. Entonces, ahí también uno tiene que mantener el equilibrio entre la locura de buscar algo ambicioso, pero poner los pies sobre la tierra y armar un plan que realmente nos pueda permitir alcanzar ese objetivo. Entonces, resumiendo todos estos conceptos, y que de nuevo, insisto, ¿por qué se los planteo en esta presentación? Porque son aspectos relevantes que dan cuenta de cómo una persona puede construir patrimonio, qué cosas te acercan a ese gran objetivo y qué cosas te alejan. Y algo que dijimos en ese capítulo 2 de emprender, a mí me encanta conectarlo con estos datos que son muy importantes, como que para mí nunca es tarde poder lanzarse a emprender. Si bien no se trata de emprendimiento esta charla, es un aspecto que puede acelerar el proceso de construcción de patrimonio a lo largo del tiempo. Y lo interesante de esto es que muchas personas no se les da, no lo quieren, es muy desafiante, es muy complejo, pero de todas formas está ahí el punto.
Lo interesante de esta tabla o de este listado que estoy acá presentando es que muchas de las personas que han construido grandes fortunas a partir de sus grandes empresas partieron no tan jóvenes. Amancio Ortega, el fundador de Zara, comenzó este emprendimiento a los 39 años. Sam Walton, el fundador de Walmart, comenzó a los 44 años. Henry Ford, a los 45 años. Ray Kroc, de McDonald's, a los 52 años. John Pemberton, de Coca-Cola, 55 años. Charles Flint, IBM, a los 60 y algo años. Ahí no está, no está el cuántos años, pero más de 60. Y el coronel Sanders, que es el típico ejemplo de partir un emprendimiento a más avanzada edad, el fundador de Kentucky Fried Chicken, a los 65 años. Entonces, todas estas empresas fueron fundadas en edades avanzadas, más allá de la mediana edad, como se llama, esos típicos en torno a 40 años, y son empresas que hoy día todos las conocemos y que evidentemente han podido construirse, desarrollarse con el paso del tiempo y a través de las siguientes generaciones que se han hecho cargo de ellas. Por tanto, por último, si es que de repente consideramos que estamos un poquito pasados en el tiempo, no sería malo también dejar algo que eventualmente les pueda quedar también a los hijos, a las siguientes generaciones, que obviamente también es algo que todos buscamos. Ahora, todo esto lo relaciono con un concepto que probablemente para algunos sea mucho más conocido. Cuando les hablo de Robert Kiyosaki, probablemente a muchos de ustedes les suena. Robert Kiyosaki pero más bien fue un gran autor de libros de finanzas personales, con este famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, y sacó muchos libros muy buenos en esa época, hace más de 20 años, que luego se transformó ese discurso a un discurso un poquito más conspiranoico y bastante más alejado de esas primeras enseñanzas que nos dejó y que fueron tan potentes para los que comenzamos a aprender sobre finanzas personales hace ya varios años atrás. Y en uno de los libros que él escribió, El cuadrante del flujo del dinero, para mí me parece asombroso con la simpleza que él transmite algo que probablemente para nosotros no sea tan evidente. Y es que los ingresos nosotros los podemos generar de 4 formas. Y esas 4 formas son, como todos sabemos, la E de empleado, donde está más del 90% de la población, la A de autoempleado, cuando nosotros nos pegamos el salto a hacer algún trabajo en nuestras horas extras o nos atrevemos a emprender de manera individual haciendo algún producto o servicio que se lo ofrecemos a uno o más clientes, pero que seguimos trabajando en nosotros de manera personal en ese emprendimiento. Y luego pasamos a la D de dueño de negocio, que muchas veces se puede confundir la A de autoempleado con la D de dueño de negocio, que no son lo mismo. Podría ser lo mismo en un inicio, pero a lo largo del tiempo lo que uno busca siendo dueño de negocio es que exista un sistema, exista un grupo de personas que trabajen en una empresa que uno creó y que esa empresa sea rentable, genere dividendos, genere rentabilidad a lo largo de un año, y esa rentabilidad, esas ganancias uno las pueda obtener habiendo armado esta estructura, este sistema que funcione y que genere dinero en el tiempo. Entonces, yo tradicionalmente digo que a medida que uno va creciendo en una empresa, siendo emprendedor y dueño de negocio, uno va estando menos en la operación y la empresa funciona de todas formas. Es impresionante cómo uno lo va viendo a la hora de emprender y cómo ves emprendimiento en donde cuando uno comienza uno tiene que vender, tiene que facturar, tiene que hacer todo y prácticamente uno no se puede tomar vacaciones. En cambio, cuando hay una estructura, uno evidentemente empieza a liberar tiempo y uno puede estar menos tiempo conectado y teniendo que estar en la operación para que la empresa siga funcionando, ¿ya? Y eso es lo que tradicionalmente va ocurriendo en todos los emprendimientos a medida que se desarrollan. Y la I es la I de inversionista, en donde uno puede comprar una acción, comprar un fondo de inversión, comprar una propiedad inmobiliaria y uno obtiene retornos a partir de esa inversión
en cualquiera de estos activos. Entonces, básicamente lo que transmite Robert Kiyosaki y yo adhiero es que uno debería rellenar los 4 cuadrantes. Y es algo que yo desde hace mucho tiempo he intentado hacer y que lo he ido logrando a medida que se han ido dando oportunidades y que uno las va tomando. De empleado, siempre he trabajado, siempre he tenido un sueldo. Hoy en día, como gerente general de la empresa, recibo un sueldo y soy empleado de la empresa. Pero también siempre he sido autoempleado, haciendo clases y otras actividades que me han permitido, por ejemplo, boletear. Uno entrega boletas por sus servicios, uno recibe ese ingreso y termina siendo autoempleado entregando sus servicios a otras empresas. También soy dueño de negocio. Tengo una empresa que funciona y que es un sistema que está armado hoy día y una estructura que funciona sin que yo esté presente. Obviamente uno como dueño de negocio siempre está con los ojos atentos, con las miradas atentas en el equipo, en lo que va pasando, nunca se desconecta del todo, a no ser que alcance un tamaño muy importante, pero incluso ni siquiera así. Pero evidentemente hay una estructura que funciona y todo sigue andando. Y la ida inversionista en diferentes formatos también ha sido siempre una actividad que he desarrollado desde muy chico y por lo tanto ahí está la inversión inmobiliaria, inversión en instrumentos financieros, y todo lo que se le ocurra, criptomonedas, oro, todos los diferentes instrumentos que hoy día tenemos a disposición están al alcance de la mano y con el paso del tiempo ha sido mucho más transversal el alcance de todas estas alternativas de inversión para cualquier persona. Yo cuando compré mis primeras acciones, cuando tenía 18 años, era todo un papeleo y todo un trámite muy físico, llamar por teléfono al ejecutivo y hacer un montón de cosas que eran de otra época, sin duda, mucho más complejo, con mucha más fricción, y hoy día es mucho más fácil. En su momento uno tenía que tener a lo menos 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, que hace 20 años atrás era un poco más de plata quizás para lo que son hoy día esos montos, pero hoy en día es súper fácil poder invertir desde 10.000, 20.000 pesos, 100.000 pesos, y hay muchas alternativas en donde uno puede hacerlo. Entonces, básicamente lo que yo siempre me gusta transmitir de forma práctica es que pasemos, o más bien, si estamos como empleados, tratemos de pasar a ser autoempleados, que son trabajos que podemos hacer en nuestros horarios extras y generar algún ingreso adicional y también ser inversionista, que uno puede abrir una cuenta de inversión en este mismo momento, uno se demora 5 o 10 minutos en abrir una cuenta de inversión hoy en día y eso permite también pasar a rellenar ese cuadrante. Por lo tanto, de estos 4 cuadrantes son relativamente más accesibles los 3 cuadrantes E, A, I, y el D de dueño de negocios, como decía hace un rato atrás, es algo muy personal y que uno tiene que ir evaluando a lo largo del tiempo si es que realmente tenemos las ganas de emprender o no. Pero, como les digo, si ya estamos en 3 cuadrantes, está perfecto. Si estamos en 4 cuadrantes, mejor todavía. Y de esa manera nosotros vamos a poder generar más ingresos, además diversificar nuestras fuentes de ingresos y, por lo tanto, a mí una de las cosas que más me hizo sentido en algún momento de este cuadrante del flujo del dinero es que si a mí por alguna razón me echaban de mi trabajo en su minuto, no quedaba desprovisto de ingresos. Si bien los otros ingresos eran mucho menores, pero de todas formas daban un nivel de seguridad que no, sin ingresos de la noche a la mañana si eres despedido. Entonces, esa era una de las razones de las cuales me hacía mucho sentido el estar en los diferentes cuadrantes. ¿Ya? Ahora, con el paso del tiempo, es precisamente para hacer actividades y poder eventualmente ahorrar un poquito más a lo largo del tiempo. Bien, ahora, ¿para qué crear patrimonio? ¿Para qué aumentar los ingresos? ¿Para qué estamos hablando de todas estas cosas hasta acá? Una de las cosas importantes que nos gusta a nosotros transmitir es que la plata es necesaria, sin duda, para costear nuestro estilo de vida, es para poder estar más tranquilos, poder proteger a nuestra familia, el futuro de nuestra familia, pero hay algo que para nosotros con el paso del tiempo nos ha hecho cada vez más sentido y es que también el dinero es para cumplir sueños y para disfrutar la vida. De hecho, cada día estamos
en proceso de búsqueda de más contenido, de más información, y ahí hemos estado haciendo algunas cosas con los clientes, hablando de esto más en profundidad, e incluso haciendo un doble clic en lo que significa vivir la vida, disfrutar la vida y aprovechar el ahora en disfrutar en las cosas que son importantes. Y ahí hablamos de un concepto que es muy relevante para nosotros, como son los sueños. De hecho, nuestro eslogan como empresa es darle un plano a tus sueños. Y lamentablemente nos cuesta soñar. Lamentablemente nos olvidamos de soñar. Y por lo tanto es algo que tratamos siempre de reforzar, y eso tiene mucho que ver con el para qué trabajamos, para qué nos sacamos la cresta, literal, y en definitiva, para qué queremos el dinero, si no es para hacer cosas que nos llenen y que podamos disfrutar. Entonces, desde ya, es algo que vamos a hablar quizás más en profundidad más adelante, pero desde ya los invito a que sueñen, a que piensen en eso que quizás está escondido por ahí. Yo viví un proceso personal bien importante hace algunos años atrás, en donde por todas las responsabilidades que uno tiene, familia, casa, auto, colegio, responsabilidad en general, uno entra en esa lógica de monotonía y de entrar en piloto automático y se olvida de las cosas que probablemente a uno le gustaba hacer cuando más pequeño y se olvida de soñar. Entonces, es un proceso que no es fácil. Yo siempre le hago esta pregunta a muchas personas y no es fácil de responder. Entonces, los dejo invitados desde ya a que hagan esa reflexión, quizás con sus parejas, con sus familias, y piensen en ese sueño que los motive. Al final, eso es lo que uno busca, que realmente uno quiera lograr algo importante y que para que todos los esfuerzos que uno hace, ya sea trabajando, sea ahorrando, y estando un día miércoles a las 8:30 de la noche en una charla como esta, que valga la pena, que sirva para algo. Y eso es lo que yo espero todos podamos conseguir, y eso tiene mucho que ver con ese sentido que le queremos dar a todo este tiempo que le dedicamos y a todo este trabajo que realizamos. Entonces, una pregunta sencilla, pero difícil de responder, es ¿qué harías si dispusieras de tiempo y dinero ilimitados? Porque de esa manera podemos liberar los pensamientos y soñar realmente. Entonces, ¿en qué destinaríamos el dinero si tuviéramos dinero ilimitado? Y por supuesto también tiempo limitado, que es algo muy importante también en estos tiempos, valga la redundancia. Eso tiene que estar muy conectado con nuestros valores, que es realmente importante para ti, porque es importante, en definitiva, que son las cosas que realmente nosotros valoramos, las cosas que nos gusta, con las cuales conectamos, y luego que responda a ciertos objetivos. ¿Qué quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar? ¿En qué quieres destinar tu tiempo? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué quieres tener? ¿Ya? Y eso obviamente son algunas preguntas que pueden facilitar el responder eso que quizás puede estar escondido, como es el soñar. Y por último, en cuanto a las estrategias, tienes los conocimientos, las habilidades y el plan para obtener lo que quieres. Eso es muy importante, porque obviamente nadie nació sabiendo, nadie tiene todos los conocimientos habidos por haber. Uno siempre puede aprender, uno siempre puede tener áreas en donde falte algo, y por lo tanto es importante hacer un análisis en el ahora de qué es lo que nos falta, en qué nos debemos desarrollar para poder acercarnos a conseguir esos objetivos. Y ahí Javier se lanza con algunos sueños, parece. Vivir en la playa, hacer yoga, surf, trabajar remoto haciendo inversiones, trading y clases, ¿ya? Es un buen objetivo, Javier. Gracias por compartirlo, porque así también puede servir de inspiración a los otros que están participando en esta presentación. Así que feliz de que compartan ahí también los sueños. A veces también es bueno transmitirlo porque de esa manera se hacen mucho más fuertes. Y todo esto tiene mucho que ver con el proyecto de vida, que tiene mucho que ver con el coaching también, pero esto no nace de ese mundo, sino que nace de un libro de finanzas personales con el cual me encontré hace muchos años atrás y que cada día toma mayor valor. Esto yo lo vengo transmitiendo hace mucho tiempo, pero cada día toma mucho mayor valor esta tabla, este recuadro, este resumen de cómo es ese proyecto de vida y cómo nos podemos ir acercando o no a conseguir
todas esas cosas que están acá plasmadas. Entonces, importante, y hay que machacar, hay que insistir en todos estos temas porque no son fáciles y de repente están muy alejados del pensamiento tradicional, que es lo que a veces más cuesta, con quién nos relacionamos, con quién conectamos, con quién hablamos, y de repente alejarnos de toda esa contaminación de cosas que no suman mucho a esas quizás ideas que nosotros tenemos, que queremos desarrollar y que eventualmente pueden ser locas para muchos, pero que hay que cuidarlas, porque es muy fácil de que haya ahí una cierta contaminación de nuestro entorno y que nos pueda alejar de eso que nosotros quizás buscamos y queremos conseguir. Entonces, pasando de todo esto, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, vamos a aterrizarlo en inversiones financieras, inversiones inmobiliarias, que son las cosas en concreto que queremos transmitir ahora, relacionado a esta construcción de patrimonio, y que tiene mucho que ver con esta distinción que hay que hacer, como primer concepto, entre ingresos y patrimonio. Los ingresos son los que nosotros percibimos muchas veces porque destinamos tiempo para ganar plata. Y si nosotros nos vamos a un aspecto muy importante de este cuadrante del flujo del dinero que les comentaba hace un ratito atrás, en ese cuadrante del flujo del dinero tenemos en el lado izquierdo la E y la A, que son básicamente cuando nosotros intercambiamos tiempo por dinero. Y por lo tanto, a la hora de intercambiar tiempo por dinero, somos absolutamente dependientes. Y por lo tanto, terminamos todos de cierta manera frustrados, cansados, agotados, porque estamos todo el rato destinando ese tiempo a una empresa, a alguien externo que nos paga por destinar ese tiempo por esa generación de ingresos. En el lado derecho de este cuadrante, en la D y la I, lo que logramos nosotros es libertad, en donde precisamente nosotros hacemos acá lo contrario. Como dueño de negocio contratamos a personas a las cuales les pagamos un sueldo, pero esa persona lo que hace es liberar tiempo para nosotros porque está dentro de un sistema que genera ingresos, que genera eventualmente utilidades. Y en la I como inversionista, mucho más aún. Estamos más alejados incluso de las personas que trabajan. Uno si quiere comprar alguna acción de alguna empresa gigante que tenga 10.000 trabajadores, uno no tiene idea de quién trabaja en esa empresa, sino que sabe que hay un montón de personas que trabajan en esa empresa y generan utilidades que en definitiva se traduce en dividendos que se le pagan a los inversionistas que invirtieron en esa empresa. Y eso es el caso de Apple, el caso de Coca-Cola, Falabella, Copec, cualquier empresa que nosotros invirtamos. Sabemos que estamos siendo parte de un sistema en donde muchas personas colaboran en esa empresa y generan estos beneficios para el accionista. Entonces, esa es la distinción que debemos hacer en este aspecto de lo que son inversiones financieras, inversiones inmobiliarias, y cuando hacemos esta distinción con los ingresos y el patrimonio. En los ingresos, nosotros vamos a recibir un sueldo por el tiempo que estamos entregando. Intercambiamos tiempo por ese ingreso. Al costado derecho, que no es lo mismo, en el patrimonio, nosotros construimos activos, construimos una caja, si se quiere, de activos, de instrumentos, que lo que hacen es ir creciendo a lo largo del tiempo, y ese patrimonio a nosotros nos puede entregar un ingreso que idealmente sea lo más estable posible, lo más predecible posible, y que ese ingreso nos permita, a partir de liberar el tiempo, poder entregarnos el dinero necesario para financiar nuestro estilo de vida. Entonces, hoy en día, la riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tenemos o posesiones materiales, sino que responde más bien a la cantidad de tiempo de que dispongo para hacer lo que me gusta. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Nos puede ir muy bien, y yo acá me perdonan si tenemos en este momento acompañándonos a personas del área de la salud, pero yo siempre hago el ejemplo con que las personas que trabajan en el área de la salud, en general, son trabajos muy exigentes, muy demandantes, y además que se pagan bien. Entonces el costo de oportunidad que tiene ese tiempo vale mucho, y por lo tanto muchas veces las personas que trabajan en salud, específicamente doctores,
tienen que estar ahí trabajando en un lugar físico, destinando tiempo con un muy buen ingreso, pero que en definitiva les quita tiempo. Y es un trabajo que es muy demandante en las primeras etapas de esa carrera profesional ligado al área de la salud. Entonces, la idea y lo que todos buscamos es tratar de liberar mayor tiempo para hacer las cosas que nos gustan, como los ejemplos que nos daba ahí Javier, Claudio, y por lo tanto son cosas que a todos nos pasa hoy en día. Lo que más queremos es tener más tiempo para nosotros, disfrutar con la familia, viajar, tener tiempo para desarrollar nuestros hobbies, etc. Y eso se contrasta o no es de cierta manera, no convive el tener que trabajar mucho con el tiempo que nosotros queremos destinar para hacer las cosas que nos gustan, ¿ya? Y ahí tiene mucha importancia esa construcción de patrimonio que nos pueda permitir generar esos ingresos que a la larga nos permita vivir la vida que queremos. Entonces, este concepto de libertad financiera es la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. Y esto no es ni más ni menos que una jubilación. Jubilación que evidentemente en Chile no es un muy buen ejemplo, en ninguna parte del mundo, la verdad. En general, todas las pensiones en el mundo son porcentajes bastante menores que los ingresos de ese país, y por lo tanto a eso se le llama la famosa tasa de reemplazo, que en general, a pesar de que exista un muy buen sistema de pensiones, las tasas de reemplazo en general en el mundo son del orden del 40, 50, 60% cuando mucho. Entonces, en general, las pensiones no son muy buenas, son insuficientes, y por lo tanto uno alcanza un nivel de pensión en una edad de jubilación en que uno idealmente logre esta capacidad de una persona de cubrir todas las necesidades económicas sin que para ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. Eso, en palabras simples, es una jubilación. Pero haciendo el alcance de que en general las jubilaciones tampoco cumplen ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente uno debería buscar? Es que uno debería alcanzar, o más bien ponerse este objetivo de alcanzar un cierto nivel de libertad financiera para poder lograr complementar los ingresos que nosotros podemos percibir, primero trabajando en unas primeras etapas y después eventualmente estando jubilado. Entonces, uno muchas veces habla del concepto de la libertad financiera, que suena maravilloso, de manera, siendo puristas, digamos, que alcancemos un patrimonio y eso nos permita financiar nuestro estilo de vida. Suena maravilloso, es fantástico, pero no es tan fácil. Y no es tan fácil si es que nos emprendemos. Si lo hacemos por la vía tradicional, siendo empleados, destinando nuestro tiempo para construir ese patrimonio, nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, nosotros siempre hablamos de una libertad financiera parcial. Y qué mejor o qué buena idea sería que nosotros podamos eventualmente en algún momento de nuestras vidas poder tener la posibilidad de trabajar mediodía, porque ese mediodía de ingresos que estamos dejando, o sea, más bien, vamos a trabajar mediodía y la otra mitad del día lo vamos a tener libre porque hemos logrado construir un patrimonio que nos permita financiar esa mitad del día con ingresos que ya no son necesarios de generarlos por la vía del trabajo. Entonces, esa es una forma alternativa de alcanzar libertad financiera, en donde, en definitiva, busquemos la manera de trabajar menos, de liberar tiempo, y que ese tiempo que liberamos pueda ser financiado con esa construcción de patrimonio e ingresos que nos entrega ese patrimonio que hemos construido. Entonces, eso es básicamente nuestra propuesta, lo que queremos buscar, que se puede conseguir, y lo bueno de todo esto es que de la teoría a la práctica, como se llama esta presentación, eso se puede lograr. Nosotros lo hemos podido observar y ser parte de muchas personas que han conseguido esto, no en 20, 30, 40 años, sino que es perfectamente posible lograrlo en un plazo, como siempre digo yo, promedio de 10 años. Pueden ser 15, pueden ser 12, pueden ser 8, lo hemos visto hasta en 2 años. O sea, todo depende de muchos factores.
y en general uno como asesor financiero no hace la pega, la hace el cliente, pero uno puede entregar herramientas que permitan acelerar ese proceso. Y como les digo, este objetivo es bastante plausible, bastante probable en un plazo de 10 años promedio. Puede ser mucho menos que eso, puede ser más, depende mucho de las decisiones que uno vaya tomando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es invertir? ¿Y por qué es importante invertir en definitiva? Y acá traigo a colación nuevamente a Robert Kiyosaki. Como él dice, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje por ti. Warren Buffett, uno de los mayores, uno de los inversionistas más grandes de la historia del mundo de la inversión, nos dice, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, tendrás que trabajar hasta el día que mueras. Y Naval Ravikant, otro gran autor, inversionista ángel en startups, en empresas tecnológicas, un gran pensador del mundo empresarial de estos tiempos, dice, mi definición de riqueza está compuesta por negocios y activos que producen mientras duermes, ¿ya? Y por lo tanto eso suena bastante llamativo, suena bastante atractivo, y eso es lo que en definitiva uno busca a la hora de invertir. Entonces, cuando uno habla de inversión, siempre existe una batalla entre el ahorro versus la rentabilidad. O sea, ¿cuánto tenemos que ahorrar? ¿Cuál es la rentabilidad que tenemos que obtener? Y acá hay tres patas en esta ecuación. ¿Cuánto ahorramos? ¿Por cuánto tiempo? Y cuál es el retorno de la inversión que vamos a obtener. Y por lo tanto, en estas tres variables, si uno las lanza al Excel, la lanza a una planilla y empieza a simular escenarios, si uno ahorra un 10% de los ingresos mensuales, o un 20% o un 30%, como está acá en la primera columna, a una rentabilidad del 8% anual, en los tres casos, uno puede alcanzar una libertad financiera completa en 40 años, un poquito más, se ahorra el 20% en 30 años y se ahorra el 30% de los ingresos en 24 años. Esto, libertad financiera completa, ¿ya? Por eso yo les hablaba de que en un plazo de 10 años, poquito más, poquito menos, es factible para una persona que haga estos ajustes, que no son fáciles, por supuesto, pueda lograr una libertad financiera parcial. Ahora, si aumentamos el retorno de la inversión, ya no del 8% al 10%, obviamente que los números mejoran, todo se acelera un poquito más. Y ahí en el caso de una persona que ahorra un 30% mensual de sus ingresos, con una rentabilidad del 10% anual, logra la libertad financiera completa, absoluta, a los 21 años. Perdón, en 21 años, ¿ya? Si no, tendría que partir apenas nace con este plan y no es muy factible. Entonces, pasando a hablar en concreto de las inversiones financieras y lo que uno puede lograr en cuanto a retornos, nos situamos en este mundo. Depósito a plazo, en algún momento rentaron muy bien, retornos sobre el 10% incluso. Hoy en día un depósito a plazo en el año renta del orden del 4,5%, en el mejor de los casos un 5%. Después tenemos instrumentos de renta fija que siguen entregando buenos retornos que va a depender de varios factores, pero que podrían ser perfectamente hoy día retornos del 7 al 9% aproximadamente anual en el contexto actual. Eso no es replicable para el próximo año en el futuro, que puede cambiar, pero hoy día uno puede obtener retornos del 7 al 9% en renta fija. En el mundo accionario se habla mucho de tasas de retorno en torno al 10%, se habla mucho del Standard & Poor's 500, y eso es así, con mucha mayor volatilidad, con muchas variaciones en los retornos en el tiempo, ya lo vamos a ver, pero se obtienen retornos de ese orden. Y por último, tenemos activos alternativos que son menos conocidos, que históricamente han sido mayoritariamente para grandes patrimonios y en el mundo de los altos patrimonios, en donde se obtienen retornos más altos con una gran característica limitante, que es que en los activos alternativos no tenemos la liquidez de otros instrumentos, es decir, debemos invertir en estos instrumentos, activos alternativos, por periodos de tiempo más largos y que no nos permite poder sacar la plata por tiempos más largos, pero ahí evidentemente los retornos mejoran a tasas bastante superiores al 10%.
Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver de algo que se habla mucho, que es del Standard & Poor's 500, y acá podemos hablar de la típica campana de Gauss, que es cómo se obtienen los retornos normales en el S&P 500, que están concentrados en la mitad, y en esa mitad estamos hablando de retornos del 10% y un poquito más, y tenemos colas en donde tenemos ganancias extraordinarias y pérdidas también muy grandes. Para que se entienda mejor, acá hay una tabla de toda la historia del Standard & Poor's 500 desde 1928 hasta el cierre del año pasado, 2024, y acá podemos ver todos los retornos anuales de cada una de los años. Y tenemos años muy buenos, como han sido, por ejemplo, los últimos 2 años para el S&P 500, en donde el 2023 rentó un 26 y el 2024 un 25, pero también el S&P 500 puede tener un año bastante probable en donde caiga un 18 como el 2022 o un 37 el 2008, o esos 3 años muy malos como fueron el 2000, 2001, 2002, cuando estalló la burbuja.com, y ahí tuvimos 3 años consecutivos de pérdidas para la bolsa norteamericana. ¿Qué quiero decir con esto? En que si bien los retornos pueden ser buenos en promedio en el largo plazo para la bolsa norteamericana, tienen muchas variaciones, tienen mucha volatilidad. Y por eso es que nosotros lo que hacemos, lo que buscamos, es diferentes clases de activos, diferentes posibilidades de inversión, y en donde a la hora de combinarlas, uno puede lograr retornos razonables, retornos cercanos al 10%, 9%, en algunos casos un poquito más incluso, pero retornos en torno a esos niveles, pero bajando mucho la volatilidad, bajando mucho el riesgo. Esto en términos concretos, ¿en qué se traduce? En que si la bolsa se está desplomando un 20%, como pasó hace poquitos meses atrás, semanas atrás, una cartera nuestra no cae de esa manera, cae mucho menos, y por lo tanto dormimos mejor. Básicamente esa es la propuesta. No vamos a obtener grandes retornos, no es lo que buscamos, sino que lo que buscamos es bajar el riesgo y dormir mejor, que eso es algo muy preciado. Y acá en esta tabla básicamente están todas las gamas de grandes alternativas de inversión, algunas mejores algunos años, otras mejores otros años. Hemos tenido una década y un poquito más extraordinaria para el Bitcoin, para las criptomonedas. No estamos tan seguros de que eso se pueda sostener en el tiempo, pero ha sido una verdad absoluta, que ha sido un muy buen instrumento de inversión en el pasado, y esto va cambiando en el tiempo, y hay activos que andan mejor un año, otros mejor el otro año, y uno tiene que tratar de buscar la combinación adecuada para lograr eso. La gran ventaja de los activos alternativos es que si uno no necesita la plata, toda la plata invertida para poco tiempo más, y uno generalmente lo que hace es ahorrar para el largo plazo, uno puede dejar un porcentaje de esa inversión, un 20, un 30, un 40%, en activos alternativos. ¿Qué van a generar esto? Mejores retornos y menos volatilidad, menos vaivenes en el tiempo. Ese es el gran beneficio de incorporar a los activos alternativos en una cartera de inversión. Por lo tanto, además, tienen en muchos casos grandes beneficios tributarios. Así que eso es algo importante a tener en cuenta y que es parte de la propuesta de inversión en diferentes instrumentos. Y por lo tanto, en definitiva, ¿qué es lo que uno busca a la hora de invertir? Tratar de bajar la volatilidad, bajar esos vaivenes de las inversiones que uno tiene. Por otro lado, ahorrarnos costos, que hoy día existen muchos instrumentos financieros que son muy caros y que uno no se da cuenta que sean caros, pero se traducen en menores rentabilidades en el largo plazo. Y a través de una correcta diversificación, lo que uno hace es poder tener un buen comportamiento más estable en el tiempo para poder protegerse, por ejemplo, de las grandes caídas que vemos en algunos momentos del mercado, como lo que pasó en el mes de abril, con toda la revolución que se generó en torno a la guerra comercial con Donald Trump a la cabeza, ¿ya? Así que eso es muy importante dentro del mundo de las inversiones financieras, no solamente invertir en algo en particular porque alguien me dijo que había que hacerlo, sino que tratar de hacernos cargo de armar una buena cartera de inversión y con eso ir construyendo un patrimonio que nos permita generar ingresos en el tiempo, que es lo que hemos planteado hasta acá. Y luego tenemos las inversiones inmobiliarias, que son más conocidas para todos.
y que tienen una razón de ser de por qué son rentables en el largo plazo. Evidentemente, en los últimos años en Chile la inversión inmobiliaria no ha sido muy buena, ha habido una crisis importante, natural, después de un boom que tuvimos en la década del 2010 y también por otras razones que han afectado al sector inmobiliario en cuanto a financiamiento, en cuanto a aumento de las tasas de interés, problemas de incertidumbre, crisis social y política, etc. Pero sigue siendo muy importante y en una mirada a largo plazo la inversión inmobiliaria paga y paga bien. ¿Y por qué paga bien? No es porque sea un instrumento financiero mejor que otro, sino que porque tiene ciertas características que lo hacen una mejor alternativa de inversión. Y acá traigo a colación dos libros que creo son muy buenos. Uno que habla de, y en particular me voy a concentrar en ese, que es muy bueno, que habla de la vía lenta y la vía rápida, que es La vía rápida del millonario. Este libro de MJ de Marco es un libro que habla de manera bastante precisa y de manera muy potente, fuerte, llega la importancia que tiene el emprender. Él básicamente dice que la vía rápida del millonario está en el emprendimiento y da todas sus razones para dar cuenta de lo importante que es esa vía. Y critica mucho la vía lenta, que la vía lenta es invertir en instrumentos financieros, ¿ya? Pero está la vía lenta, que son invertir en instrumentos financieros, que es correcto, es una vía más lenta porque los retornos que entrega la inversión en instrumentos financieros son más bajos. Luego tenemos la vía rápida, que es emprender, y en el mundo del emprendimiento te puede ir muy bien y puedes construir un gran patrimonio si sale todo bien emprendiendo, pero también te puede ir muy mal y puedes perder toda la plata en un emprendimiento. Entonces, generalmente las personas que les va bien emprendiendo es porque ya han emprendido varias veces, se han equivocado muchas veces, pero si insisten, persisten y lo logran, pueden cubrir y ganar en exceso muchas de las pérdidas que fueron ocasionadas en el pasado en emprendimientos fallidos. Por lo tanto, la vía rápida se convierte en una vía de aumento de patrimonio de cierta manera exponencial cuando las cosas salen bien. Entonces, por supuesto que ahí las tasas de retorno son muy superiores a las otras alternativas, pero es más complejo. Y en ese discurso, en esa lógica, yo incorporo la vía intermedia, que eso es de mi cosecha. ¿Y cuál es la vía intermedia? La inversión en inmobiliaria. Que eso lo traigo a colación a partir del libro Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki. Y ese es un libro que a mí me gustó mucho, que va más allá del libro icónico, típico de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre. Este es un libro que probablemente sea un poquito más práctico y que habla mucho de algo que es clave de este libro, que es el apalancamiento. El apalancamiento es la deuda. Y el apalancamiento existe en muchas formas. Uno puede apalancarse de diferentes maneras en la vida laboral, en la vida profesional, en el mundo de los negocios, etc. Entonces, tenemos la vía lenta, instrumentos financieros, vía intermedia, inversión inmobiliaria, y vía rápida, negocios. Ahora, ¿por qué funciona y por qué la vía intermedia, que es la inversión inmobiliaria, tiene mejores retornos? Por el apalancamiento, por la deuda. ¿Cuál es la razón de esto? Todos sabemos que cuando uno se compra una casa, una propiedad, coloca un pie y lo otro se lo pide al banco prestado. Entonces, en este ejemplo, una casa, una propiedad, un departamento que vale 1.000, nosotros colocamos 100 de nuestro bolsillo y los otros 900 se los pedimos al banco, ¿cierto? Eso es lo típico, crédito hipotecario, todos lo conocemos, así funciona. ¿Qué es lo que ocurre con el paso del tiempo? Y esto no es al año siguiente, no es en 2 años más, sino que probablemente sean 5, 7, 10 años más, los precios de la propiedad aumentan. Y si hacemos el ejemplo en que aumenta el precio de la propiedad, muy poco, de 1.000 a 1.100, en un periodo de 5, 7, 10 años, da lo mismo, aumenta el precio de la vivienda de 1.000 a 1.100. Pensemos que el banco no le pagamos ningún peso, siguió la deuda igual, ¿ya? Muchos hablan de la UEF, da lo mismo. La deuda se mantiene igual. Los mismos 900 que le pedimos al inicio siguen siendo la deuda que mantenemos con el banco por todo ese periodo de tiempo y mantenemos esa deuda con el banco. Pero ¿qué es lo que ocurre con nuestro pie? ¿O qué es lo que ocurre con nuestro patrimonio? Que es el saldo entre lo que vale la propiedad y la deuda. Lo que ocurre en este caso es que al valer 1.100 la propiedad, con ese incremento de valor,
y le restamos los 900 de deuda, nos quedamos con un saldo de 200. Esos 200 es nuestro patrimonio. Si nosotros vendemos la propiedad, le pagamos al banco, nos quedamos con 200. Por lo tanto, si nosotros invertimos 100 al inicio y se convierte en 200, ¿qué pasó con nuestra inversión? Se duplicó. Tuvimos una rentabilidad del 100%. Y eso en periodo de tiempo razonable, que pudiera ser 5 años, 4 años, 6 años, son rentabilidades muy significativas, habiendo hecho una inversión pequeña porque todo el resto fue deuda. Entonces, la inversión inmobiliaria suele verse como algo seguro, como algo poco riesgoso, pero cuidado, porque al tener deuda hay alto riesgo. Ahora en Chile hay bastante protección al respecto y está todo bien diseñado. Pero de todas formas, hay deuda y hay que tener cuidado con esa deuda. Pero si utilizamos bien la deuda y si las cosas salen relativamente bien, que no tienen que salir extraordinarias, sino que tienen que salir relativamente bien, y hay aumento de precios en un plazo razonable también, de 5 años o más, la inversión se revaloriza por mucho. Y ese retorno suele ser superior a una inversión financiera. Y acá esto lo podemos graficar en una tabla concreta con una simulación en base a ciertos supuestos, una inversión que uno la paga cash inmobiliaria, que la paga con un cierto pie del 10%, un pie del 5%, y hace la simulación con los flujos que se generan en el tiempo. Básicamente lo que se termina convirtiendo esto es que la TIR, que es la tasa interna de retorno, un concepto financiero muy utilizado al analizar inversiones, a la hora de hacer una inversión con menor pie, o sea, con mayor deuda, esa inversión con mayor deuda y menor pie nos termina pagando una mejor TIR, una mejor tasa interna de retorno. Entonces, ¿por qué a mucha gente le fue bien en la década del 2010 en la inversión inmobiliaria? A muchos le fue bien porque se compraron 2, 3, 4, 5, 10 departamentos, se apalancaron, se endeudaron a lo más que podían y de esa forma la plata que invirtieron, que no fue mucha, se vio multiplicada en el tiempo por esa enorme deuda que contrajeron, ¿ya? Entonces, por eso se hace importante la inversión inmobiliaria. Entonces, para finalizar y para no extenderme mucho más, básicamente lo que nosotros buscamos, lo que nosotros creemos que hay que hacer, lo que nosotros sugerimos, en lo que nosotros acompañamos a nuestros clientes es en ponernos un foco en el aumento de los ingresos, en tratar de ahorrar lo que más podamos, dependiendo de cada situación personal, familiar, si somos solteros, si tenemos pareja, si tenemos hijos, no tenemos hijos, etcétera. Ver cuál es la capacidad de ahorro que podamos tener, hacer inversiones financieras, hacer inversiones inmobiliarias y que con el paso del tiempo, denos tiempo, 5, 7, 10 años, los resultados se ven, lo hemos podido constatar en el tiempo. Todo esto que les comentamos nosotros es porque lo hemos vivido, tanto personalmente muchos del equipo y también con nuestros clientes, y por lo tanto eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Entonces, básicamente a lo que los queremos invitar hoy en día es a que se sumen a una mentoría que nosotros estamos lanzando en estos días, la mentoría Plan para Crear Patrimonio, que ya vamos en la 5ª generación, y en esta mentoría básicamente lo que nosotros hicimos fue tratar de resumir en 5 jornadas, en 5 clases, en donde tratamos de explicar todo lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, toda nuestra filosofía de acompañamiento, todo lo que hacemos en cuanto a planificar las finanzas personales y construir patrimonio. Y esto lo hago yo, estoy yo en las clases con un grupo que muy probablemente van a ser más de 100 personas, en donde pueden estar participando activamente en las clases. Yo voy respondiendo las preguntas que cada uno vaya teniendo. Siempre se van dando preguntas muy específicas que evidentemente no las podemos resolver en una presentación como esta, pero en estas clases sí lo hacemos y además tenemos un grupo de WhatsApp en donde en ese grupo también vamos compartiendo ideas. Son muy activos siempre esos grupos de WhatsApp, mucha gente con ideas, con experiencias y además yo resolviendo las preguntas más allá de las clases. Entonces, esto
lo hicimos porque yo ya no asesoro, yo ya no estoy acompañando a clientes, solamente tengo una cartera de clientes que queda desde hace mucho tiempo atrás, que acompaño por mucho tiempo, que ya muchos de ellos son amigos incluso, son muchos años los que llevo trabajando con un grupo de clientes que partió hace mucho tiempo en Patrimor, y por lo tanto fue algo que nos pidieron, algo que también resumiera de cierta manera toda nuestra filosofía en cómo vemos la planificación y asesoría financiera, y por lo tanto todo esto lo que estamos haciendo es tratar de resumir todo este aprendizaje en cosas muy concretas. Son 5 clases pregrabadas que a la hora de ustedes comprar esta mentoría automáticamente tienen acceso a estas 5 clases pregrabadas, y además vamos a tener estas clases online que son junto a mí, son clases de 2 horas aproximadamente. Ya les voy a dar las fechas. Todas las clases, de todas formas, las que se hacen en vivo quedan grabadas, así que las pueden ver ustedes con total calma, tranquilidad y repetírselas cuantas veces quieran, porque todo el contenido queda para ustedes de por vida. Por lo tanto, esto en resumen son 15 horas de contenido y acceso de por vida a estas clases grabadas, libros y ejercicios que vamos entregando. Además, hay una gift card de 50.000 pesos para usar en cualquiera de nuestros cursos. Hoy día estamos en Cyber, así que los cursos están muy baratos y pueden aprovechar además esa gift card para poder comprar algunos de los cursos que están hoy día en descuento. Así que ahí también hay otras cosas complementarias a la mentoría que son de mucho valor. Por ejemplo, tenemos un curso para los que les gusta el mundo de las acciones, un curso muy bueno de Value Investing que hoy día está en súper oferta, y también lo podrían aprovechar esa gift card para comprar ese curso. Después, si se quieren hacer clientes de Patrimor, también tienen un descuento en los planes, y todo este material complementario con el grupo de asesores que van a participar de alguna de las clases, y también el grupo exclusivo de WhatsApp. Ya hemos hecho otras versiones y hay un 88% de las personas que han participado en la mentoría que afirman que tomarán el control de sus finanzas personales en el futuro. 90% de las personas siente que después de recibir la mentoría podrán crear patrimonio, y 86% de las personas sienten que la mentoría les ha proporcionado un camino hacia la libertad financiera. Por tanto, todo esto que ustedes pueden ver hasta acá es algo que tiene un valor un poco superior a $1.000.000, pero esta mentoría nosotros la vendemos en 197.000 pesos. Así que ya la pueden ver en el chat, ahí está el link, pueden pincharlo, ahí pueden acceder a la mentoría, y tenemos una sorpresa adicional, que eso siempre gusta, nos ha funcionado muy bien en el pasado y lo vamos a repetir. Más allá de que 100% garantizado, siempre esto lo repito, pero la verdad nadie lo ocupa. Si a ustedes no les gusta la mentoría, van a la primera clase y en realidad dicen, no, esto no era para mí, nos dicen, nosotros les devolvemos el 100% del dinero. Nos ha pasado en 2 o 3 oportunidades, así que lo repito porque igual es una garantía de satisfacción, para que lo sepan. Las clases van a ser el 17 de junio, el 24 de junio, 25 de junio, 30 de junio y miércoles 2 de julio. Son desde las 8 de la noche, igual que ahora, hasta las 10 aproximadamente, y hablamos de las bases de la creación de patrimonio. Esa clase es una sorpresa porque hablamos de cosas bien interesantes que a muchos les llama la atención. Siempre muchos recuerdan esa clase con bastante cariño. Es una clase quizás atípica, pero que sirve bastante. La segunda clase ya nos metemos de lleno en inversiones. Si bien en la primera clase igual hablamos de inversiones, en la segunda clase hablamos ya específicamente de esta construcción de un portafolio de inversión. Tercera clase, 100% enfocada en inversión inmobiliaria. Cuarta clase, optimización tributaria y planificación de la jubilación. Y las últimas 2 clases, la verdad que son una mezcla de muchas cosas importantes para la construcción de patrimonio. Optimización tributaria, hablamos un poquito de seguro, hablamos un poquito de sistema de pensiones, jubilación, hablamos de seguros en general, que siempre son importantes también como parte de esta planificación. Hablamos de emprendimiento también. Por supuesto, yo tengo más de alguna herida a lo largo del tiempo en el mundo del emprendimiento, así que ahí trato de compartir varias de las experiencias que he tenido a lo largo del tiempo emprendiendo. Así que hablamos de eso, hablamos de ingresos pasivos, tenemos una clase que también hablamos de estrategias de inversión basadas en dividendos. Así que la verdad que es muy completo.
la verdad que las personas que han participado lo han valorado mucho. La vez pasada que hicimos el primer lanzamiento, precisamente en ese momento había algunas personas que ya habían participado de otras mentorías y sin haberlo pensado o preparado, dieron ahí su testimonio y la verdad que fue muy agradecidos de lo que vivimos tanto en la mentoría como tal, grupo WhatsApp, que es un muy buen complemento, y finalmente en el desayuno. Y hay algunas preguntas, comentarios que hicieron hace un ratito. Si tienen, por favor, compártanlo. Cuando hablábamos de los sueños, ahí Javier tiró la primera piedra y después Claudio decía viajar, vivir cómodamente en un lugar bonito y seguro para invitar a los amigos. Jimena, viajar, disfrutar, vivir cómodamente. Y también en ese momento hablaba Jimena de lo esclavizante que era para el mundo de la salud. Lo difícil que era complementar con el tiempo libre, con la vida familiar, lo esclavizante que es. Bien, ahí preguntaban si iba a quedar grabada la presentación. Y una pregunta que se repite es si se habla de inversión en acciones. Muy buena pregunta. A ver, las acciones en el último tiempo en Chile han tenido un muy buen desempeño. Hemos visto una tendencia al alza que ya se extiende por varios años, desde los mínimos alcanzados en pandemia, en marzo del 2020. Nosotros en particular vivimos un proceso más lento de recuperación desde ese momento en adelante, porque también vivimos todas las secuelas del estallido social y todo lo que fue el debate en torno a una nueva constitución. Entonces, nosotros nos costó recuperarnos, pero lo que pasó en ese momento es que los precios de las acciones estaban baratísimos y las utilidades de las empresas seguían manteniéndose. Entonces, las empresas seguían ganando buena plata, los precios de las acciones estaban botados y por lo tanto las empresas empezaron a entregar dividendos que eran una locura. Entonces se empezó a popularizar en ese momento la inversión en dividendos, que en Chile históricamente ha sido una estrategia de inversión adecuada o mucho más atractiva que en otras partes del mundo. Entonces se ha popularizado esta inversión en dividendos. Vamos a hablar de inversión en dividendos, vamos a hablar de acciones chilenas, vamos a hablar de aspectos básicos de cómo analizar la inversión en acciones. Así que es algo que siempre tocamos y que está muy relacionado también con aspectos tributarios, que en definitiva es a través de qué vehículo de inversión conviene más invertir. Acciones, fondos de inversión, qué beneficios tributarios tiene y qué podemos esperar y recibir de esas inversiones que podemos hacer en acciones. Así que eso es algo que vamos a tratar sin duda. De hecho, eso lo vamos a hablar muy probablemente entre la clase 2 y la clase 5, ¿ya? En esas dos clases vamos a estar hablando de inversión en acciones en particular. Marisol, la mentoría Marisol ya la hemos hecho en el pasado, la hicimos este año en enero, así que esa es la mentoría que en definitiva la estamos repitiendo. Así que si tú ya hiciste esa mentoría, es la misma. Obviamente siempre vamos agregando nuevo contenido, haciendo actualizaciones. La situación de mercado y lo que está pasando en diferentes momentos varía, pero es básicamente el mismo contenido. Otra pregunta que nos hacen siempre es si no puedo ir a alguna clase en particular, ¿la puedo ver después? ¿Por cuánto tiempo quedan grabadas? Y bueno, todas las clases quedan grabadas, así que si es que se la pierden, la pueden revisar después con calma. Si la hacen, también muchos se la repiten, porque también a veces es mucho el contenido. De todas formas, hacemos algunas clases que están pregrabadas, que son de nivelación. Así que antes, por ejemplo, en las primeras mentorías, lo que hacíamos era checar todo el contenido para diferentes tipos de alumnos, si se quiere. Entonces, era muy variada la profundidad del contenido.
lo que hicimos fue hacer una base que está pregrabada y por lo tanto partimos de cosas un poquito más avanzadas. Pero siempre los que quizás no conocían de estos temas, es bueno poder hacer esa nivelación y obviamente después también repetirse las clases que ya se hicieron previamente. Así que quedan grabadas y otra cosa importante es que quedan grabadas o queda el material de por vida. Así que lo pueden aprovechar para siempre porque todo el contenido queda en la misma plataforma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta que es bastante recurrente y especialmente en estos días. Estamos en época de cyber. Todo el mundo está vendiendo todo. Y algo que nos pasa habitualmente en estas épocas de cyber es que se hacen muchas ofertas inmobiliarias. Entonces, alguien que está evaluando una inversión inmobiliaria, ¿se habla de esto? Sí. Nosotros en la clase 3 hablamos en profundidad de cuál es nuestra metodología para analizar inversión inmobiliaria. Y también damos ejemplos de algunos proyectos que históricamente han funcionado bien y cuáles fueron los factores de éxito. Entonces, puede ser una buena referencia para analizar o más bien para comparar con alguna alternativa de inversión que alguien esté evaluando en este momento. Ahora, lamentablemente, siempre se generan compromisos para los cyber y ojalá no llegar, bueno, también a veces pasa que de repente uno toma una mala decisión, nos ha pasado con algunos clientes que se han sumado en el tiempo y de repente vale la pena desechar una promesa, una reserva de una propiedad y ahorrarse ese pago si es que uno se da cuenta que hay otras alternativas que son mejores, que suele ocurrir. Bueno, también obviamente una de las preguntas que son recurrentes es sobre depósito a plazo, que todavía muchas personas siguen invirtiendo en depósito a plazo, así que evidentemente hoy día, como pudieron ver en la tabla anterior, los depósitos a plazo hoy día están generando retornos mucho más bajos que otras alternativas, a diferencia como fue en el pasado, en donde los depósitos a plazo estuvieron rentando en torno al 10% anual. Eso ha ido bajando de forma bastante considerable y por lo tanto hoy día hay otras alternativas. Entonces, evidentemente, una de las cosas que hablamos en profundidad es qué otras alternativas de inversión son mejores que un depósito a plazo, entendiendo la restricción de riesgo. Todos sabemos que los depósitos a plazo son muy seguros porque es plata que uno invierte en el banco, pero evidentemente ahí lo que uno hace es buscar alternativas que sean de riesgo similar, un poquito más de riesgo, pero con retornos mejores, ¿ya? Que es lo que por supuesto todos queremos. Y también por supuesto hablamos de conceptos más básicos como es ahorro y cómo comenzar a invertir, que son los primeros pasos que damos por supuesto. ¿Alguna otra duda, consulta? Me están haciendo las preguntas por interno, así que feliz de poder seguir respondiendo. Sí, acá veía una manito arriba, pero no era una pregunta. Ya, otra pregunta importante, ¿cuántas personas han tomado la mentoría? Bueno, hasta ahora ya han pasado por la mentoría poco más de 500 personas, así que un grupo importante en las generaciones previas que hemos sacado adelante. Esperamos para esta mentoría, para la actual, más de 100 personas. Ya no sé cuántos van ya inscritos hasta ahora. De hecho, ya estamos cerca de la fecha. Se va acercando el plazo y por lo tanto estamos en las etapas finales de lanzamiento. Así que, bueno, una pregunta que también es bastante recurrente, es que obviamente nosotros también nos dedicamos a asesorar a personas. Tenemos planes de asesoría, planes de planificación financiera. Y muchas personas preguntan si conviene hacer la mentoría o conviene tomar un plan.
y creemos, y fue una de las razones de por qué comenzamos la mentoría hace un tiempo atrás, es que creemos que es una muy buena base esta mentoría para comenzar a planificar el futuro financiero, ¿ya? Si a esto después le podemos agregar un asesor, una planificación financiera personalizada, mucho mejor. Pero la idea de esta mentoría es que pueda cubrir de cierta manera todos los aspectos básicos que uno necesita para poder comenzar eh, a construir patrimonio, a armar este plan de una manera quizás más autodidacta, de cierta manera. Y lo digo entre comillas porque de todas formas nosotros son cosas de las que siempre hablamos y transmitimos a los clientes para que lo puedan hacer. Así que por ese motivo es que lo planteamos de esa manera. Primero la mentoría y después eventualmente pasar al siguiente nivel de cierta manera que vendría siendo los planes de asesoría. Cualquier duda, de todas formas, pueden contactarnos. Estamos siempre pendientes de cualquier consulta que aparezca. Quedan algunos días para que comience la mentoría, así que se pueden planificar con tiempo. Las fechas, como les decía, estaban ahí anteriormente, parte el 17 de junio, así que hay tiempo, pero hoy en particular está este extra del desayuno. Que tengan una muy buena jornada, buena semana, que les vaya muy bien. Gracias por estar acá. Nos vemos. Chao, chao.